año uno podría decir vida nueva, sermón nuevo, pastor nuevo, no, eso no, pero texto nuevo, pero no. Vamos a seguir con un texto que ya pasamos un año completo, ¿no? Y seguimos en el Evangelio de Lucas. Estamos allí terminando el Evangelio, lo suspendimos para estos 2 domingos, el de Navidad y de fin de año, y reanudamos el Evangelio de Lucas ahora en el capítulo 21, en la lectura que ya hemos tenido en forma alternada, del versículo 5 al 24. Hemos recorrido gran parte de este Evangelio, pero lo último que vimos ciertamente es el inicio del capítulo 21, que ahora no lo leímos, que relata ese episodio tan, diríamos, significativo, pero tan breve, que ocupa apenas 4 versículos ahí, en cuando el Señor está allí en el patio de las mujeres del templo, y donde están las arcas de las ofrendas, y está viendo cómo los hombres echan sus ofrendas y una mujer pobre, viuda, llega y entra y deposita las monedas más pequeñas que existían en la época, 2 blancas. La blanca era la moneda más pequeña que había en ese tiempo. Y el Señor le destaca y le dice a sus discípulos: miren esa mujer, ella echó más que todos los otros que echaban grandes cantidades. Recuérdense que el Señor reprocha en más de alguna oportunidad a aquellos que hacían tocar trompetas para anunciar que iban a hacer una gran ofrenda, ¿no? Ahí ellos se lucían, llegaban estos que les gustaba lucirse con atuendos y con cosas, y llegaban con su grande ofrenda y hacían a veces tocar trompeta para que los anunciaran y vieran que iban a depositar allí una gran ofrenda. Más de alguno debe haber llegado en ese momento y el Señor lo miraba y los discípulos también, pero cuando llegó esta pobre viuda sola y echa un par de moneditas, el Señor dice y la destaca y dice: esta mujer echó más que todos los demás, porque los demás echaron de los que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. Y continuamos a partir del versículo 5. Cuando uno entra a hablar de estas cosas o a leer, hay gente que lee el Evangelio y no entiende mucho lo que está relatando los evangelistas en estos capítulos. Y hay una confusión muchas veces de qué está hablando, de lo que le va a ocurrir a él, de otro tiempo, de sí mismo, de otro, en fin. Y el Señor, según Marcos y Mateo, que son los textos sinópticos paralelos a Lucas, nos dice que el Señor salió por una de las puertas del templo, de los costados del templo, y salió hacia el monte de los Olivos. Y que allí se inicia un diálogo con sus discípulos que le preguntan lo que le preguntan. Y aquí nos dice el Evangelio de Lucas que escuchó hablar, y le hablaban algunos, por supuesto, a él, admirándose del templo, de la maravilla que era el templo. Y en este diálogo que se produce con el Señor, entonces el Señor les anuncia hechos por ocurrir en un futuro no muy lejano, pero también que están relacionados con los últimos tiempos posteriormente. Porque acuérdense que la Escritura es un continuo, la separación que tenemos en esto, en capítulos y en trozos y en párrafos, es algo que nos llegó después, muchos siglos después de la Escritura. Por lo tanto, cuando él relata los últimos tiempos, que los vamos a dejar para el próximo domingo, es un continuo con lo que va a responder ahora, ante esta iniciativa. Ahora, Mateo pone una interrogante que Lucas no la tiene, y Marcos, yo me preocupé que también Marcos tampoco la explicita, y dice que le preguntaron efectivamente: ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Mateo relaciona aquello. Y probablemente porque Mateo está dirigiéndose a los hebreos en su origen, en su relato, y Lucas está a los gentiles que no necesariamente están imbuidos de todas las escrituras del pasado, de los profetas y de las señales y anuncios que habían por cumplirse.
Y Lucas, más bien, está efectivamente, según nos dice el relato, y lo vamos a ver enseguida, como comentando aquello que dicen Marcos y Lucas en detalle, porque él no entra en todos los detalles que entran Lucas, Mateo y Marcos. Pero para fines didácticos y tratar de orientarnos un poco en este mensaje, dividimos el texto en tres aspectos. Y lo primero es este párrafo pequeño del 5 al 7, no al 6. Del 5 al 7, en el que el Señor habla sobre el templo de Jerusalén, destrucción del templo. Algunos discípulos del Señor comentan sobre la belleza del templo y sobre sus adornos, tratando de llamar la atención seguramente para que el Señor les dijera algo, qué opinaba de aquello. Como buen judío que era el Señor y como buenos judíos que eran sus discípulos, ¿no? Ellos no despreciaban el templo en absoluto, ni lo que se debía hacer en él, ¿no? El templo de Herodes era suntuoso de más. Si alguien piensa que la construcción que describe la escritura que hizo Salomón por mandato del Señor, de Dios a su padre David, era algo maravilloso, Herodes quiso hacer algo todavía más apoteósico, más brillante, que llamara más la atención. Y mucha gente, además, hacía ofrendas especiales o durante la construcción las hizo para que se pusieran adornos. Algunos describen algunos adornos de piedras preciosas o de oro que son realmente portentosos y grandes. Y los judíos, sin ser admiradores, en estricto rigor, ni siquiera, ¿cómo se dice cuando son súbditos, sumisos de Herodes? Porque consideraban a Herodes un servidor del Estado, del imperio, que era su enemigo, pero Herodes era rey judío. Y dice que, a pesar de que no lo consideraban su rey directamente, no eran seguidores ni admiradores de él, sin embargo, se sentían orgullosos del templo que él construyó, por su maravillosa construcción, por cierto. Mármol, dice que las columnas y las paredes eran de mármol, algunas piedras que uno se las imagina cómo las cortaron con las herramientas que tenían en ese tiempo, pero eran de grandes dimensiones para hacer piedras de mármol que cubrían o que hacían de paredes. Y las columnas, esas grandes factuosas que habían, el oro que adornaba, piedras preciosas que adornaban las paredes y las columnas. Y en esta observación de sus discípulos sobre la fastuosidad o la hermosura del templo es que Jesús anuncia que todo ello será derribado y no quedará, dice, piedra sobre piedra. Usted va a Jerusalén, yo no he ido, pero lo veo en fotos y en internet lo puede ver, queda una pared del muro que fue la única que no fue derribada del templo. Y ni siquiera probablemente haya sido o sea, en su totalidad no están por supuesto los adornos ni la fastuosidad de aquello, ¿no? Pero se destaca de este templo, los comentaristas destacan, y por el hecho de por qué los discípulos están tan atraídos, que es una construcción inmensa para su época. Estaba asentado sobre el monte de Moriah, en Jerusalén. ¿Recuerda el monte de Moriah? Aquel lugar donde subió Abraham con Isaac, su hijo, para sacrificarlo. Cuando Dios le pidió, sacrifícame a tu unigénito, a tu primogénito. No era tu primogénito, a tu hijo de la promesa, porque ya había tenido a Ismael. Sacrifícame a Isaac, el hijo de la promesa. Y él fue y asciende al monte de Moriah, se acuerda, con la leña, pero no tenía fuego, y el muchacho ahí, Isaac debe haber sido de unos 15, 16 años, se calcula, pregunta por el
fuego, o sea, por el carnero o el animal que iban a sacrificar, y Abraham le dice esas palabras: Dios proveerá, creyéndole a Dios que proveería, y él sabía que iba a sacrificar a su hijo allí. Y en ese monte se construye el templo. Y el monte debió ser rellenado, por supuesto, para poder aumentar la explanada, para que tuviera el templo las dimensiones que llegó a tener. Porque, como decimos, este templo fue incluso más grande que el que había construido Salomón. Y entonces se rellenó la explanada, la vertiente del cerro, para hacer ahí, como muchos vemos, nosotros a veces vemos en nuestros cerros de Valparaíso, aquí en Viña del Mar, cómo hay construcciones que rellenan un espacio para poder ocupar más terreno para la construcción. Y hacer la explanada amplia y ahí asentar el monte. Destacaba esta construcción grande desde lejos, sobre la ciudad. Relucía, imagínense una construcción de mármol reluciente al sol, desde lejos se debe haber visto, y sus adornos que también relucían, las piedras preciosas y el oro, y sobresalía por su gran altura, más allá de que estaba sentado sobre el monte. Además de eso era alto. Se calcula, según las dimensiones que están descritas y reconstrucciones que se han hecho, de unos 20 metros de altura de la construcción principal sobre el santuario y unos 20 metros sobre la cobertura del santuario. Por lo tanto, era una construcción que en su parte más alta tendría 40 metros, es decir, unos 20 pisos, como uno de estos edificios que tenemos al frente. Como uno de los edificios que eran, pero no así, como este. Tenía aproximadamente 300 metros por lado la construcción. Obviamente el muro, después hay patio, después hay otro lugar que era el lugar del santuario, donde está el patio de las mujeres y el patio de los judíos y el lugar de los sacerdotes y finalmente el lugar santísimo que ocupaba 9 metros y la altura de todo el lugar. Por lo tanto, 300 metros por lado, ¿se imagina la tremenda mole que se debe haber visto de lejos? Calcule el Hospital Frique, el edificio nuevo me refiero, que está aquí enfrente de nosotros, por la cuadra de Simón Bolívar. Yo creo que no alcanza a llegar a los 300 metros, yo estaba adentro, es inmenso, grande, pero por supuesto, por la distancia que hay ahí desde donde empieza la construcción donde termina, deben ser unos 250 metros, o sea, todavía 50 metros más allá se extendía el muro, y eso encuadrado. Por lo tanto, era inmenso de grande. Esta inmensidad contrastaba, podría decir, con la pequeñez del hombre que llegaba allí a adorar. Y por lo tanto, esta inmensidad inspira reverencia. Pero también el templo destaca por su hermosura. Por eso los discípulos están admirados allí pidiéndole al Señor su opinión. La arquitectura, la columna, las puertas, las escalas, los adornos, la forma en que fue diseñado y construido en su tiempo, el lujo, lo hacen una construcción hermosa a la vista. Los judíos, algunos llegaban a decir, según unos comentaristas, ¿quién no ha visto el templo terminado? Jamás en su vida ha visto un templo glorioso. Imagínense cómo estaban de orgullosos de su templo. Su belleza, esa belleza también conducía a la adoración. Pero también debemos destacar, en tercer lugar, el propósito del templo. La construcción, cuando fue construido el templo, se dijo, Dios le dijo a David, y Salomón lo dice en su oración consagratoria del templo, que allí habitará Dios con su pueblo para siempre. Y será casa de oración y de encuentro con Dios. El templo debía ser usado para lo que fue dedicado, ser casa de oración y de encuentro con Dios, donde Dios bendice al pueblo con su presencia y el pueblo adora reverente.
Y eso fue lo que irritó al Señor Jesús cuando Él llegó allí al templo después de su entrada triunfal a Jerusalén y ve el patio de los gentiles lleno de mercaderes. Imagínense la feria cuando usted va a Santiago y están los de la Diego Vázquez afuera, o basta una más sencillita, el 11 de febrero sube por Agua Santa, por aquí hasta allá San José, porque ahí está la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y de Lourdes, y ese día de la Virgen de Lourdes, y está lleno de Agua Santa en los dos lados, lleno de gente vendiendo cachureo y vendiendo mercadería de todo tipo. Así estaba el templo, y el Señor se airó y dijo: esta es casa de oración, y dio vuelta a las mesas de los cambistas y expulsó a los mercaderes. El templo de Jerusalén era la identidad del pueblo judío, así que se instala en los discípulos la inquietud. Cuando el Señor les da la respuesta, dice: no quedará piedra sobre piedra de todo esto. Y entonces ellos preguntan: ¿cuándo serán estos hechos? ¿O cuándo ocurrirá aquello que está anunciando esta destrucción? ¿Y qué señales habrá antes que ocurra? Mateo, como decíamos, es el único que asocia aquello además con la pregunta sobre la venida del Señor, como asociando los dos eventos que está el Señor anunciando. Efectivamente, hay anuncios que el Señor está haciendo del momento o de los años posteriores a Él y otro muy futuro, por cierto. Pero la pregunta de los discípulos, al parecer fuera de contexto, como la pone Mateo, no está dirigida hacia esos tiempos futuros, sino que a aquello que el Señor les ha dicho: este templo será destruido, piedra, no quedará piedra sobre piedra. Y por eso decimos, a lo mejor Mateo está pensando en el reino futuro terrenal, como lo entendían muchos de sus contemporáneos y sus discípulos del Señor también, que Él instauraría su reino de Israel en ese tiempo, en esa venida. Recuerde la pregunta que le hacen después de su resurrección: ¿instaurarás el reino de Israel ahora? Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre determinó en su sola potestad. Vosotros tenéis que ser testigos míos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, pero no te preocupes de esas cosas. No es preocupación de la iglesia, ni de las personas que participan en la iglesia, ni los discípulos del Señor, el estar buscando cuándo será el día que ocurra tal evento o tal cosa. Pero muchos pretenden tener el conocimiento y discernir aquello y lo anuncian, ¿no? Porque ni siquiera ellos sabían si había una segunda venida, no lo entendían. Lo entendieron después, cuando el Señor ascendió, cuando Él desapareció de su vista. Cuando Él les dijo: todavía un poco me veréis y después un poco y no me veréis. No cacharon, no tenían idea de lo que estaba hablando el Señor. Y Él le está diciendo: voy a morir y voy a resucitar y me veréis de nuevo. Pero después voy a desaparecer definitivamente. Y no me verán. Pero enviaré al Consolador. Claramente el Señor está hablando sobre el templo, sobre la destrucción que vendría sobre Él y sobre la ciudad de Jerusalén el año 70. O sea, Él no está diciendo el año. Nosotros conocemos por la historia en que Tito sitió la ciudad y la destruyó. Y no está hablando acerca de lo que sería el fin del mundo. Lección para nosotros. Los hombres adornan el exterior, lo externo, vestuario, paredes, luces, en fin, le importan las cosas exteriores, las cosas materiales, que más que la verdadera adoración y santidad. El Señor les reprocha a los fariseos sepulcros blanqueados porque limpiáis lo de afuera y lo del vaso, o parecéis hermosas estructuras y por dentro estáis llenos de pudrición. Pero cada cosa material dura, nada material dura para siempre. Es decir, todo lo material
tendrá su fin. Solo la iglesia del Señor durará por la eternidad junto al Señor. El templo, los templos y toda la fastuosidad que el hombre pueda elevar, ahí quedará. Usted conoce a Sao Paulo, a lo mejor ha pasado en los últimos años por un lugar de Sao Paulo en el cual la Iglesia Universal del Reino de Dios, del obispo Edir Macedo, construyó una réplica del templo de Jerusalén, con las dimensiones. Usted pasa por allá afuera y encuentra una mole grande y una cuestión fastuosa, iluminada, y una cuadra, y más de una cuadra por lado. Es impresionantemente grande. Imagínese la plata que tiene este hombre que le ha sacado a la gente para tener eso, ¿no? ¿Y de qué sirve si el corazón, si la verdadera adoración no está presente allí? Si se adora más lo material, si se predica y se pregona el éxito económico como pruebas de la bendición de Dios, si se presiona a la gente para que entregue sus recursos para ser administrados por ellos de una forma tal que los coercionan y que efectivamente se establece un abuso espiritual. El lujo, la fastuosidad, la inmensidad que tiene estas construcciones y otras que podríamos ver en nuestros tiempos, igual que aquel otro, no durará para siempre. Y ni está allí la verdadera adoración. Lo segundo que vemos en el texto después habla de las señales antes de este fin. Y después va a seguir con señales antes del otro fin, que es la venida del Hijo del Hombre. El discurso y la enseñanza profética de Jesús se inicia con una advertencia o un mandato. Mirad que no seáis engañados. Mirad que no seáis engañados. Mirad es decir, estad atentos, estad preparados, cuidadosos, porque vendrán, dice, falsos profetas y supuestos mesías, autoproclamados así. ¿No le parece que es algo contemporáneo esto? Muchos hoy se erigen en apóstoles, en arcángeles, creo que van ahora, ¿no? Se hacen llamar así, el arcángel del Señor, y hablan y se asumen. Lo peor de esto, lo esquizofrénico de esto, lo estoy diciendo como un término médico, ¿no? Es que se creen apóstoles, se creen arcángeles, y la gente no percibe su locura, su engaño o su imaginación. Se erigen en apóstoles, arcángeles, casi mesías, en sus desvaríos y en sus falsas pretensiones, y abundan. Y el Señor advierte a sus discípulos y nos advierte a nosotros: no seáis engañados. Mirad, no seáis engañados. Porque dice, y empieza a enumerar, vendrán otros diciendo: yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de Cristo. Y él empieza a anunciar: habrá conflictos, habrá sediciones, habrá inestabilidad, habrá desorden, habrán guerras, pero aún no es el fin. El Señor está describiendo tiempos actuales, pero tiempos que hubo también desde su discurso en adelante. La humanidad no ha cesado de estar en conflictos, con guerras, con sediciones, con rebeldía, con desorden. Aún no es el tiempo. Habrá terremotos, pestes, terror, señales del cielo. Y hay gente que dice el 12 del 12 del 12, ¿se acuerdan, no? Yo lo dije aquí en un sermón, escuchando el otro día una grabación.
Y decía yo, y le dirigía a la cámara y decía, si me está viendo señor Salfate es un mentiroso. Porque se acuerdan que decían en la televisión, no, el 12 del 12 del 12, y gente construyó búnker, y gente acumuló agua, y gente quiso protegerse, porque venía, qué sé yo, lo que era de los mayas, de los no sé cuantitos, y que venía el fin del mundo. ¿Cuántos años han pasado y no ha pasado nada? Y el señor Salfate todavía no dice que se equivocó, o que era mentira, ¿no? Por eso digo que es un mentiroso. ¿Ah? Furor, terror, señales del cielo, vieron el eclipse, ¿y qué viene el eclipse? O que la lluvia de estrellas que hubo hace poco. Sí, eso el Señor dijo que iba a ocurrir muchas veces. Pero aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Antes de ello, dice el Señor, antes que aquello que va... Y ahí le está diciendo a sus discípulos en el tiempo presente que están viviendo. Antes que ocurran estos tiempos, estas cosas que estoy diciendo, antes os entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Sí, porque después de la destrucción de Jerusalén y prácticamente el esparcimiento del pueblo de Israel, o la destrucción que hubo de la nación ahí, o de los que habitaban en Jerusalén, se apagó esto de la persecución directa hacia los cristianos por los judíos. Porque ellos en alguna manera se sintieron también perseguidos y aniquilados por el imperio, que no solo no quería a los judíos, tampoco quería a los cristianos. Y cesó aquello de denunciar en las sinagogas y en las cárceles, pero los discípulos asumieron y arrostraron, enfrentaron esta dificultad. Y fueron a predicar igual. Y Pablo iba a las sinagogas y predicaba. Y cuántas veces él dice, fui apedreado por los judíos, fui azotado varias veces, 4 veces con 39 azotes. La ley decía que eran 40, pero los judíos se aseguraban, para no pasarse de la ley, daban 39, o sea, 40 azotes menos 1, para evitar pasarse por alguna cosa. Y él dice, 4 veces he sido azotado, he estado en la cárcel, he estado casi muerto. Y así sufrieron persecución y cárcel por esto. Pero aún más, el Señor se proyecta no solo aquello, sino que al tiempo futuro, y dice, y familias disgregadas con enemigos familiares por la fe. Es decir, el padre entregará al hijo, la madre al hijo, el hermano a la hermana, el hijo al padre, etcétera. Y eso es algo, amigos, parientes que se entregarán mutuamente. Es algo que se vive en el tiempo actual. Tal vez no con la crudeza de aquel tiempo, pero sí en algunas partes, en algunas culturas, en algunos lugares. Ocurre aún. Cuando alguien se convierte al cristianismo en los países islámicos, lo menos que recibe es la expulsión de su familia, lo menos. Si es que no lo denuncian a los talibanes que tienen para que lo metan preso o lo torturen o hasta lo maten. Y eso es en los tiempos que vivimos hoy. Es la paradoja, no es paradoja, es la contradicción misma de la tolerancia. Porque ellos piden tolerancia en los países cristianos, que usen su cuestión, esta cosita que usan las mujeres para ponerse el velo, y que no se los prohíben y que practiquen todas sus cosas, pero ellos no dejan, por ningún motivo, que los cristianos prediquen libremente y distribuyan la Biblia en sus territorios. Piden libertad, pero no la dan. Y el Señor advierte, habrá familias en las cuales habrá esto. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Si en los tiempos actuales eso se da. Hay una campaña soterrada, pero cada vez está tomando más forma en nuestro país, que en estos tiempos de crisis social y de estallido ha proliferado en algunas redes sociales particulares, en las cuales están denostando, están criticando, están acusando a la iglesia del Señor. Por cierto, hay malas prácticas en la iglesia y no podemos negarlas ni ocultarlas, pero no pueden meter a todos los creyentes en el mismo saco. Pero se meten y se aprovechan de esas circunstancias negativas para acusar a todas las iglesias, a todos los creyentes de distintas maneras. ¿Para qué? Para acallar el mensaje del Evangelio. Para en lo posible volverlo a las catacumbas, como al principio de la era
después del Señor Jesucristo. Pero el Señor dice, pero no os preocupéis por lo que debáis decir en vuestra defensa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os dará que hablar. Y Él les dará palabras de sabiduría. De tal manera dice que no podrán ser contradichas. No podrá haber contradicción contra vuestra defensa. Pero además dice otra cosa, será ocasión para testimonio, para testificar de la fe en Cristo. Y por cierto, es importante, en tiempos de dificultad, como oraba el pastor, en tiempos de dificultad, es cuando la fe es acrisolada, cuando la fe se fortalece, cuando la confianza en Dios debe aumentar en el creyente. Será ocasión para testimonio, pero también una promesa de seguridad que da el Señor a los creyentes, porque dice que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Él ya lo había dicho antes, en otro discurso, a sus discípulos. No os afanéis, no os preocupéis. Si el Señor cuida de las aves, cuidará también de vosotros. Porque aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y ninguno cae, dice, sin que el Señor lo sepa. No es una contradicción en el texto y del relato de Lucas. No, porque a pesar de que pase lo que pase, el Señor está diciendo, estáis seguros, porque sois salvos. Nosotros somos salvos en Cristo y nada que ocurra o que pueda ocurrir a futuro o que haya ocurrido antes nos puede quitar aquello. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Y aún más dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, está hablándonos de la perseverancia por la fe y la esperanza que nos da la seguridad futura. Que nada nos separará de su amor. Se pueden perder los bienes terrenales a causa de Cristo y aún la vida. Pero su gracia nos tiene seguros porque la vida eterna se gana por gracia y por fe en Cristo. Es decir, la perseverancia en estas situaciones de tristeza, de pena, de dolor, de conflicto, de persecución. Dice, esa perseverancia nos hace ganar el alma. Está diciendo simplemente, no está diciendo que por ese acto nosotros tenemos la salvación, sino que eso acrisola nuestra fe, nos fortalece y nos hace estar firmes en Cristo, porque todo lo que perdemos aquí es menos, mucho menos, que la gloria que tenemos en la vida eterna por la fe. Nuestros tiempos actuales son tiempos en que muchas de estas cosas ocurren, que el Señor ha enunciado, ocurren a diario, aquí y en otras partes del mundo. Y también es en este tiempo que muchos se autoproclaman como Mesías, redentores o profetas. No hay que seguirles, no hay que asustarse. Son cantos de sirena, ¿no? ¿Conoce la leyenda? El canto de la sirena que atrae y finalmente el hombre que sigue ese canto termina ahogado. Muchos creen tener o quieren decir que ellos tienen la solución a los problemas de ahora, que ellos son la respuesta al problema de ahora, o que ofrecen alternativas para ser la respuesta a las inquietudes que tienen los creyentes. Pero el Señor advierte, no le creáis, no le sigáis. Y algunos recurren a frases clichés. Parece que se me prendió el teléfono solo. Es peligroso tenerlo algunos recurren a frases clichés para entusiasmar a gente que les siga.
no enseñándoles la realidad de lo que se vive, ¿ah? Con buenas o con malas intenciones, no sé, bien intencionados o no, pero sin un sustrato bíblico, como frases yo he escuchado, a mí me han dicho y lo he leído y ustedes seguramente también, recibí la visión o yo tenía en visión, Chile será para Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, claro, todos vamos a ser para Cristo los creyentes, no los no creyentes. Pero alimentar por un eslogan, algo que es una pretensión humana. Por cierto, nosotros podemos querer que Chile sea para Cristo, pero que eso sea una realidad que se va a vivir en algún tiempo, permítame dudarlo, porque la Escritura no me dice que va a ser así. La Escritura me dice que en todos los tiempos habrá aquellos que van a rechazar el mensaje del Evangelio, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, y lo vemos diariamente. Pero hay otras frases, otras cosas como que, no, Israel se va a convertir de un día para otro y va a entrar todo Israel. Y así se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo, que antes de que ocurran estas cosas, Israel va a estar... Es una hermenéutica bíblica muy básica, elemental y equivocada. Y así hay muchas otras. Y más aún, todos aquellos que han aparecido, y que el Señor también denuncia aquí en este discurso, anunciando fechas y predicciones de los últimos días, de la segunda venida, de aquello, de esto y de lo otro, más allá, del fin del mundo. Cuando pienso en estos, digo, recuerdo la advertencia seria del Señor: mirad, no seáis engañados, no vayáis tras ellos. Nuestro mundo actual está oyendo y está lleno, está invadido de estos mensajes facilistas y seductores. Pero el Señor dice, no, aún no es el tiempo. Más aún, nadie sabe, dice en otro texto, el día ni la hora. Solo sabed que el tiempo está cerca. Testificad de vuestra fe. Proclamad el evangelio del reino que ha de venir. Porque ese evangelio del reino ha de venir y vendrá pronto. Y la tercera cosa que queremos destacar de esta es que el Señor termina este párrafo que hemos seleccionado con la destrucción y el futuro de Jerusalén como ciudad, del versículo 20 al 24. Él dice. Lucas pasa en este paso en el relato, pareciera estar haciendo un comentario más bien del relato de Marcos y de Mateo respecto a los acontecimientos, interpretando aquello que ellos habían escrito o estaban entendiendo sobre lo que el Señor decía. Toma un camino distinto en su relato que ellos. Y esto se explica simplemente porque Lucas está escribiendo para un gentil, Teófilo, que no sabemos quién era, pero era un gentil. Y le está explicando, relatando el Evangelio. Y por supuesto hay detalles proféticos, técnicos, simbólicos que usan Mateo, y ellos hablan de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y dicen el que lee entienda. Yo creo que muchos de los cristianos ni siquiera entienden de qué se trata aquello. Lucas no lo pone, lo omite. ¿Por qué lo omite? No porque no haya estado en el discurso del Señor, sino que simplemente porque para los fines de su evangelio no le parece una frase importante directamente, y por eso parece que él interpretara lo que los demás quieren decir. Y entonces él ha resumido el relato de Cristo de lo que ocurrirá antes de la caída de Jerusalén y algunas cosas que ocurrirán posteriormente también. Y ahora claramente se evoca lo que será la destrucción de la ciudad santa. Dice que vendrá, cuando oigáis de un ejército que rodea Jerusalén, sabed, esa es la señal, saber que el tiempo ya está ahí a la puerta. La destrucción es inminente, por tanto, esa es vuestra señal. Huid de Jerusalén. Y él da 3 órdenes respecto a lo que deben hacer sus discípulos.
Los que estén en Judea, alrededor de Jerusalén, la ciudad, huid a los montes. Los que estén dentro de la ciudad de Jerusalén, salgan de ella. Y los que estén fuera de la ciudad, no entren a ella. Esto recuerda cualquier reacción humana frente a una tragedia o alguna situación, ¿no? Alguien que quiere ir a rescatar algo, a buscar a alguien en un medio de un incendio o de un terremoto con una destrucción o cualquier cosa. Y le dice, no vaya porque es riesgo. Y va y para que lo alcanza la ola, que le alcanza el fuego, que le cae el techo encima, cualquier cosa. Eso pasa. Y el Señor le está advirtiendo, no hagáis ello. Si entráis a la ciudad, va a ser destruido con los que se queden en la ciudad. Así que cuando veáis, oigáis de esto, salid y huid. Se especula sobre esta huida de los judíos, pero no es lo importante. Lo que destaca y lo que hay que destacar aquí es cómo Jesús, a días de su sacrificio personal, a días de pasar por la mayor agonía y el más cruel castigo que podía sufrir un hombre por el pecado de otros, no piensa en sí mismo, sino en sus discípulos y en aquellos que estarán en la ciudad, aún en aquellos que estarán muchos años después en la ciudad y que podrían ser víctimas de estos invasores. Demostrando así una vez más su gran sensibilidad y su gran amor. Siguiendo lo relatado por Lucas, el Señor asegura que esta destrucción será una retribución de parte de Dios por el pecado de Israel. Dice, porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Él vino a buscar al perdido, vino a rescatar con su mensaje de la gracia de Dios. Recuerde que Juan dice que la gracia de Dios vino con Jesucristo, pero fue rechazado y principalmente por los líderes y los dirigentes religiosos. Y Él lo había anunciado ya. En otro capítulo anterior de Lucas dice, se demandará de esta generación la sangre de los profetas, porque no creyeron a ellos. Y vine quien era el profeta, el anunciado por los profetas, y no lo creyeron. Y será demandado de ellos. Esta será la segunda destrucción por castigo de la ciudad de Jerusalén. Israel conocía la historia. Los judíos conocían la historia. Los discípulos del Señor conocían la historia. Cómo fue Jerusalén asolada, fue saqueada, fue destruida por los invasores. Pero eso era un castigo, como castigo de Dios, como lo anuncia Habacuc. Habacuc, en su profecía, él dice, ¿hasta cuándo, Señor, escucho todas estas maldades y tú no actúas? Y el Señor le dice, espérate un poquitito. Ahora vendrá tiempo y está más cercano a lo que tú crees. Cuando vendrá aquel malo y hablan del rey, de los imperios que asolaron Jerusalén. Con toda la maldad los describe Habacuc, el Dios al profeta. Y vendrán y ellos tomarán, sitiarán la ciudad y se llevarán cautivos a mi pueblo. En fin. Allí ocurrió. Jerusalén fue casi destruida. Y por eso el templo que fue derribado, los muros de la ciudad derribados, ¿se acuerdan de Nehemías? Fue él a reconstruir, después de muchos años, los muros de Jerusalén caídos. Y Zorobabel volvió para reconstruir el templo, que también fue asolado. Y posteriormente, entonces tenemos en la construcción reconstrucción del templo por Herodes, en lo que se está produciendo este diálogo actual. Y Jerusalén está, según el Señor, será sometida a una segunda destrucción por el pecado. Las profecías anteriormente anunciaron esta calamidad, pero no fueron oídos. Y vino el cautiverio,
y vino la desolación, y vino la destrucción. Reconstruida la ciudad, ahora rechaza al mayor profeta que fue enviado, al Hijo de Dios encarnado. Y le escarnecieron, le torturaron, le martirizaron y le mataron. Y Dios no pasará por alto aquello. Así como no pasó por alto el pecado anterior, no lo pasará nuevamente. Tan terrible que el Señor se compadece aún de aquellas que estarán embarazadas o con niños pequeños en aquellos tiempos. Ay de aquellas que estén en esos tiempos. No porque Él lo esté diciendo en sentido negativo, sino que de compasión, porque tendrán que huir en ese estado y que probablemente no alcancen a huir por aquello. En otra parte dice: orad porque vuestra vida no sea en invierno. En los otros evangelios, ¿por qué? Porque en invierno se producían inundaciones territoriales, arroyos que caían de los montes y que muchas veces dificultaban mucho el tránsito hacia los cerros y por lo tanto la huida sería más difícil. Jesús no se goza con la destrucción por causa del pecado, sino más bien la lamenta. Por eso el lamento de Jerusalén, cuando vimos antes, cuando iba descendiendo hacia el monte antes de la entrada triunfal, y él mira a Jerusalén y dice: oh, si supieras tú lo que viene para ti adelante. Está pensando en esto mismo que le está diciendo a sus discípulos: serás derribada. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque no me recibiste como lo que debía haber sido. Porque no creísteis en mí. Y aún más dice el Señor que los judíos caerán a espada y serán cautivos o dispersos entre las naciones. Hay hartas historias ocurridas, hechos ocurridos, que revelan la veracidad de lo que el Señor anuncia. La rebelión contra el Imperio Romano por pequeños grupos allí judíos, entre ellos los celotes y otros, que traían sucesivos aplastamientos por Roma, fue creciendo en el tiempo, hasta que Nerón, el gran Nerón, ese que quemó la ciudad y después terminó muerto, ¿no?, envió al general máximo de Roma, Vespasiano, le ordenó que él tenía que hacer orden allí en Judea. Vespasiano, posteriormente a la muerte de Nerón, asumió como el emperador, y él envía a su hijo Tito, que fue el sucesor posterior emperador de Roma, quien sitió Jerusalén en el año 70 y cumple así el relato de lo que la profecía que el Señor está diciendo. Y relatos no bíblicos, relatos, ¿cómo se dicen?, seculares, de historiadores como Flavio Josefo, en su libro Guerra a los Judíos, hablan del horror y de lo terrible que fue. Y él dice que más de 1 millón de judíos fueron muertos en Jerusalén. Y cerca de 97.000 personas, o alrededor de 97.000, fueron llevados cautivos. Dice que hubo mucha crueldad. No solo se quemó el templo, sino que se asesinó sin discriminación a ancianos, a mujeres, a niños, por miles. Y se prohibió además por muchos años a los judíos vivir o visitar siquiera Jerusalén. Y Jesús agrega aquí que Jerusalén será hollada o pisada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y ahí entra a lo que vamos a ver el próximo domingo, que es su segunda venida. Hasta ese tiempo, Jerusalén seguiría siendo hollada por los gentiles. Hay algunos que asocian esta frase como que algo que ocurrió en el año 1948. La verdad es que es un continuo
desde que Lucas dice de ese año 70, es un continuo relato que será hasta la venida futura y final del Señor. Pero en 1948, cuando se construye el Israel moderno allí en Palestina, cediéndole un terreno por acuerdo de las Naciones Unidas, no es lo que el Señor está diciendo. Porque de hecho, todavía 4 de cada 5 judíos no viven allí, en Judea, ni en Jerusalén. Jerusalén todavía sigue estando bajo constante amenaza de destrucción, otra vez. El templo no se reconstruyó, ni el culto ni los sacrificios del templo han sido reanudados. Y la gran mayoría de los judíos no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Estos tiempos abarcan desde esa destrucción primera de Jerusalén en el año 70 hasta la segunda venida del Señor y la restauración del reino del Señor, más bien la instauración del reino eterno del Señor Jesucristo. El Hijo de David, el trono de David. Lo que sigue será visto en el próximo capítulo, el próximo domingo. Como dicen en la televisión, esta serie continuará. Hagamos unas consideraciones finales y lecciones prácticas de estos textos, ¿no? A veces cuando uno tiene que entrar en esto de interpretar y tratar de aplicar, se encuentra con ciertas dificultades. Pero tenemos algunas cosas que decir. En los tiempos difíciles, como los que vivimos nosotros en estos tiempos también. Quizás no al nivel de lo que el Señor está anunciando de persecución, pero ojo, puede haberla. De alguna manera, de distintas maneras. Sutiles u otras más abiertas, pero puede haberlas. Dice que estos tiempos de tribulación son tiempos para testificar de la fe en Cristo. Por lo menos podemos mencionar por 2 formas: por proclamar el Evangelio, lo que hicieron los discípulos del Señor después de su resurrección, después de su ascensión. El Señor les dijo: me seréis testigos, y ellos hicieron eso, proclamaron el Evangelio del reino. Pero también por testimonio de vida, por testimonio de vida, sin temor por las amenazas de los tiempos, por vidas consagradas, vidas que se viven según los principios, según los preceptos, según los mandatos del Señor Jesucristo y del Evangelio. La vida de los discípulos en los primeros tiempos y en años siguientes también fue así. En segundo lugar, perseverar en el Evangelio es ejercer la paciencia, es tener paciencia y constancia para seguir el propósito, para seguir hasta alcanzar la meta. Es soportar cualquier dificultad u oposición, aún a costo altísimo. La vida, si fuese necesario. El que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Mateo, en este mismo pasaje paralelo. Lo que solo es posible por la gracia de Dios. También debemos decir que lo anunciado por el Señor Jesucristo nos recuerda que Dios cumple tanto sus promesas como sus amenazas. La dualidad, obediencia, desobediencia, bendición, maldición, bien, mal, ha estado desde los primeros tiempos de la humanidad en la relación Dios-hombre. Bendición y salvación para el creyente, amenaza y condenación
para el que no cree. Promesa y salvación para el creyente y amenaza y condenación para el que no cree. Fácil, ¿no? Aparentemente. Pero debe guiarnos, impulsarnos, motivarnos a la acción, al testimonio, a la oración. Y finalmente debemos recordar y decir, tenga cuidado con los falsos profetas y mesías de nuestro tiempo. Están apareciendo y están pregonando alertas y otros caminos. Porque muchos hay hoy y habrá aún mañana que se lamentarán y se levantarán queriendo atraer hacia sí, queriendo atraer hacia su camino, proponiéndose como el camino que hay que andar, que hay que seguir, como los orientadores, los guiadores de nuestro quehacer, hacia lo que ellos creen o a lo que ellos quieren, y no según la palabra de Dios. Afírmese en Cristo y en su palabra y en la doctrina bíblica, conforme lo que la verdadera doctrina es, para no ser engañados por estos falsos profetas y mesías de nuestro tiempo. Que el Señor nos bendiga.